autoridades, señoras y señores, gracias a todos por asistir a este encuentro. Para mí es un placer hacer la presentación de hoy como secretaria de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella y en su nombre. Somos una asociación internacional de mujeres universitarias cuya principal meta es el empoderamiento de la mujer. Nuestro objetivo es que la mujer ocupe el sitio que le corresponde en nuestra sociedad. Por ello, estamos involucradas en los ámbitos educativo, social, cultural y científico. En nuestro capítulo de Marbella, las actividades van dirigidas fundamentalmente al ámbito cultural. Charlas, conferencias, seminarios, talleres, tertulia literaria, cineforum, etc. Además, destaco nuestro programa de becas para chicas universitarias de Marbella. En lo que es un programa estrella, trabajamos y recaudamos fondos para ofrecer la posibilidad a chicas de nuestro pueblo con brillantes expedientes de que puedan ir a la universidad. No solo facilitamos las becas en sí, sino que también ofrecemos apoyo y seguimiento durante sus estudios. Todas las actividades que realizamos se suben a nuestro blog que les recomendamos visitar. Y ahora les voy a presentar a mis queridas compañeras de la asociación que van a hablar sobre los dos grandes literatos cuyo cuarto centenario celebramos este año. Ellas son María del Rosario Salas y Sabine Buchmann. Ambas son doctoras en filología. Ambas tienen el corazón dividido entre Alemania y España. Ambas cuentan con innumerables méritos personales y académicos. Y ambas son unas profundas conocedoras de los más grandes genios de la literatura universal, Shakespeare y Cervantes. Hoy nos van a hablar del paralelismo de sus vidas y de sus obras. ¿Eran dramaturgos escribiendo novela o eran poetas escribiendo teatro? Sin más, porque lo interesante viene ahora, les dejo con Charo y Sabine para hablar de Miguel y de William. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eloísa, por esta presentación. Como siempre, da gusto encontrarse entre amigas, que hablen también de una. O sea que ahora las expectativas son tan grandes que vamos a ver si somos capaces de no defraudaros. Bueno, efectivamente, muy buenas tardes a todos y estamos encantadísimas de que os suméis en un grupo tan numeroso a este pequeño homenaje que quiere rendir a estos dos grandes personajes de la literatura europea y de la literatura universal. Miguel de Cervantes, un español, y William Shakespeare, un inglés. A nuestra presidenta, Garbiñe Larrazábal, que lamentablemente no puede estar presente porque se encuentra desde hace unos días en Nueva York, le dedicamos hoy nuestro mejor recuerdo, pues le debemos a ella y a Blanca Molés, que sí que está presente, la buena idea de que Sabine y yo hiciéramos algo juntas para conmemorar los 400 años de la muerte de estos dos literatos. Y como aquí pasa lo mismo que con los reyes católicos, que tanto monta tanto Isabel como Fernando, para que no haya ningún tipo de partidismo, en esta imagen aparece Shakespeare en primer lugar. Pues una de las frases favoritas de una de mis profesoras de literatura española en la universidad era: tenemos que estar agradecidos a estos dos grandes de la literatura porque nos hicieron el favor de morir el mismo día. El 23 de abril, el Día Mundial del Libro, aniversario de dos gigantes de la literatura que se siguen leyendo aunque hayan pasado exactamente 400 años desde su muerte.
Y lo que queremos hacer esta noche es explorar qué les une o les divide. Y es un factor irrelevante que realmente no murieron el mismo día. Porque hay un pequeño problema de calendario. España se regía por el calendario gregoriano, el que usamos hoy en día, mientras Inglaterra todavía usaba el calendario juliano. Con lo cual, William Shakespeare no murió el 23 de abril, sino un poquito más tarde, a principios de mayo, según nuestro calendario actual. Pero realmente no importa, porque es bonito pensar que los dos entregaran sus almas el mismo día, uno al Dios católico, el otro al Dios anglicano, aunque a fin de cuentas es el mismo Dios, solo vestido de distinta forma. Y también hay tendencias que quieren probar que Shakespeare en realidad fue católico, que siguió fiel a la antigua religión. Aportan pruebas circunstanciales, pero hasta el día de hoy nadie ha probado de forma fehaciente que realmente fuera así. Pues les llama la atención la diferente longitud de las líneas en esta diapositiva, pues las vidas de Shakespeare y Cervantes acabaron el mismo día, o casi, pero no se puede decir lo mismo de sus comienzos ni de su trayectoria. Exitoso y rico el uno, el inglés, pobre y desventurado el español. Pero curiosamente sabemos mucho más sobre la vida de Cervantes y eso nos viene muy bien, porque su vida inspira su obra. Mientras que en el caso de Shakespeare tenemos muy pocos datos sobre su vida. Y eso no nos permite relacionar su vida con su obra, realmente. En efecto, Cervantes es 17 años mayor que Shakespeare. Nació en el mes de septiembre de 1547 en la bella ciudad de Alcalá de Henares, que aprovecho para animaros a ir a verla, si no la conocéis, porque además de cervantina es sede de la segunda universidad española más antigua. La primera, ya saben, es Salamanca, fundada en 1508 por el cardenal Cisneros. Justo en ese edificio es donde se entregan hoy los premios Cervantes. Es una ciudad museo que realmente no tiene desperdicio. Allí se puede visitar la que se considera la casa natal de Cervantes, donde se supone que nacería el 29 de septiembre por ser día de San Miguel, pero la única certeza que tenemos es que lo bautizaron el 9 de octubre en la parroquia de Santa María la Mayor. Miguel era el cuarto hijo de los 7 que tuvo el matrimonio formado por Rodrigo de Cervantes e Isabel de Cortinas. Se trataba de una familia hidalga, pero venida a menos por la disipada vida del abuelo paterno, quien, pese a ser graduado en leyes por Salamanca y juez de la Santa Inquisición, abandonó a la familia y dilapidó alegremente su fortuna. La infancia de Miguel estuvo por ello llena de estrecheces y toda la familia anduvo errante de una ciudad a otra, Alcalá, Valladolid, Córdoba, Sevilla, etc., confiando siempre su padre, que era de oficio barbero cirujano, que en alguna de ellas encontraría finalmente mejor fortuna. No obstante, él nunca descuidó la educación de sus hijos y se sabe que Miguel estudió con los jesuitas y sus hermanas aprendieron a leer, lo cual en aquella época era un privilegio reservado únicamente a las clases altas. Pues Cervantes era ya un hombre hecho y derecho, cuando en abril de 1564 Shakespeare hizo su entrada a este mundo, en la ciudad de Stratford-upon-Avon, en Warwickshire, a unas 2 horas al norte de Londres, en transporte público, claro, porque a William le costó un poquito más de tiempo recorrer las 160 millas que separaban su pueblo natal de la capital.
Y el joven Shakespeare no salió de Stratford, ni de esa casa que aquí vemos. Su padre era un guantero acomodado y se supone que el hijo no pasó penurias durante su infancia y primera adolescencia. Y el resto son conjeturas. Como casi todo que se ha escrito sobre el hombre William Shakespeare. Pero saber poco sobre la vida de un personaje de tal calibre siempre viene bien, porque nos permite especular sin freno. De Cervantes se dice que estudió en Salamanca, dado el buen conocimiento que tiene de esta ciudad y de su vida estudiantil, pero tenemos prácticamente pocos testimonios que lo confirmen. Lo que sí que sabemos es que en 1566, esperando finalmente encontrar la fortuna deseada, la familia se instala en Madrid, que se había convertido en la capital de España por deseo de Felipe II. Miguel tenía por entonces 19 años y nos consta que estudió Humanidades en el Estudio Público de la Villa de Madrid, siendo discípulo del gran humanista Juan López de Hoyos, que lo regentaba. Allí se supone, y nos imaginamos, que leería a los clásicos Virgilio, Horacio, Séneca y Cátulo, y sobre todo se embebió de la lectura de Erasmo de Rotterdam, que le marcaría profundamente. Se inició también en el arte de la poesía y se sabe que en 1568, con motivo de la muerte de Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, escribió 4 composiciones en alabanza de la reina que López de Hoyos recoge en una antología en la que menciona a Cervantes como nuestro caro y amado alumno. Al deambular por las calles madrileñas, lo mismo se tropezaba Cervantes con algo lúdico y festivo, como podía ser la representación popular del sevillano Lope de Rueda, esos divertidos pasos que luego le servirían de base para sus entremeses, como también se podía haber envuelto en una reyerta callejera, lo cual era frecuente en la capital de España. En 1569 tuvo un violento altercado con un tal Antonio de Segura, a quien hirió gravemente con su arma. Esto le valió un arresto y una dura pena que consistía en la amputación de la mano derecha, castigo que se infringía a todo aquel que se atrevía a hacer uso de las armas en las inmediaciones de la residencia real, que era justo su caso. Imaginen ustedes si ahora hiciéramos lo mismo con los que rodean el Congreso. Ante tal perspectiva, Cervantes prefirió poner tierra por medio y huir de España. Lo hizo en septiembre de 1569, encaminándose a Italia. Y como sabemos tampoco sobre la vida de Shakespeare, lo de la formación escolar viene entre signos de interrogación. No tenemos ningún dato, pero pocos eruditos dudan de que el hijo de un próspero artesano que además ocupaba cargos en el ayuntamiento de Stratford acudiera a la grammar school de su pueblo y en esa grammar school adquiriría una formación en latín y los clásicos. Pero eso de la formación ha dado pie a teorías que pretenden quitarle a Shakespeare la autoría de las obras publicadas en su nombre, porque se basan en la suposición de que un hombre nacido en Stratford, en un pueblo, no podía tener la erudición que encontramos en sus obras. O como lo formula un periodista del periódico británico The Observer, incluso durante su vida, Shakespeare sacaba de quicio a sus contemporáneos con sus orígenes modestos. Uno de los grandes directores de la Royal Shakespeare Company, Trevor Nunn, cree que es un problema de los ingleses, que les resulta muy difícil aceptar que una persona sin una formación académica en Cambridge o Oxford y además salido de un estrato social inferior pueda ser un genio. ¿Cómo podía ser que un hombre así supiera de reyes y cortesanos, de asuntos de Estado, filosofía, derecho, música,
y lo más incomprensible, de cetrería. Una de las teorías más tenaces de este tipo, y dicho sea de paso que casi todas estas teorías proceden de Estados Unidos, una de las más tenaces es la que adjudica sus obras al conde de Oxford. No sé si alguien se acuerda de la película Anonymous que salió hace 5 años, pues el director defiende esta teoría contra viento y marea. Yo propongo que nos hagamos unas simples preguntas. ¿Hace falta una formación académica para ser erudito? ¿No se puede leer extensamente por su propia cuenta y adquirir una cultura amplia? Y además, ¿qué hay de las numerosas menciones del dramaturgo William Shakespeare en obras de sus contemporáneos? ¿Se habrían dejado engañar todos? Incluido Ben Jonson, uno de los literatos más influyentes de su época y una de las personas más eruditas de su época. Realmente no podemos imaginar que compusiera un poema para la edición completa de las obras de su amigo William Shakespeare si no supiera que los había escrito él. Así que por mucho que se empecinen y aporten pruebas circunstanciales, porque otras no hay, parece descabellado pensar que un actor mediocre consiguiera engañar a todo su entorno de que había escrito obras que le entregara el conde de Oxford. Y algunos de ellos incluso después de su muerte, porque Oxford murió en 1604. El catedrático americano James Shapiro, que escribió hace poco un libro sobre todas estas teorías y las refuta todas, habla de Shakespeare como un hombre simple y misterioso a la vez. Un hombre del teatro, dice él, que leía, observaba, escuchaba y recordaba. Y yo diría más, es quizás por la falta de ese corsé académico que Shakespeare supo transformar viejas historias en obras nuevas y brillantes que han sobrevivido los siglos y que siguen conmoviendo a hombres y mujeres en todo el globo. Aquel inesperado infortunio que hizo salir a Cervantes de España le abrió de momento unos horizontes insospechados que influirían sobremanera en toda su obra posterior. Italia era en aquel momento la cuna del Renacimiento en toda su extensión y él iba a conocerlo de primera mano y beber de sus propias fuentes. La suerte quiso que el joven cardenal Acquaviva, que había acudido a Madrid con motivo de las exequias de la reina Isabel de Valois, se quedara muy admirado de su talento. Como eran de una misma edad, a él se acogió Cervantes al llegar a Roma, según cuenta en el prólogo de la Galatea. El purpurado lo nombró su camarero y con ese cargo pudo introducirse en los círculos culturales del momento. Con Acquaviva estuvo aproximadamente un año, pero los dominios de España en Italia eran tan grandes que el reino de Nápoles estaba siempre necesitado de hombres que quisieran defender sus fronteras. Los tercios españoles acogían tanto al hidalgo empobrecido como al huido de la justicia, que era el caso de Cervantes. Allí nadie preguntaba y solo valía el que se hacía valer. Así que Cervantes decide probar fortuna y en septiembre de 1570 se enrola como soldado en la compañía de Diego de Urbina. Presenta a su favor un certificado de cristiano viejo, lo que demuestra que no tenía ascendientes judíos, como se ha llegado a decir. Por entonces los turcos rondaban por el Mediterráneo y sus ataques eran continuos, con lo que había que combatirles sin piedad, pues ya se habían apoderado de la ciudad de Trípolis. Cuando en 1571 se forma la Santa Alianza entre Roma, Venecia y España, Cervantes se pone a las órdenes de don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II,
y participa en la famosa batalla de Lepanto, en la que, como todos sabemos, sale herido y pierde el movimiento de la mano izquierda, en beneficio, eso sí, de la mano derecha, con la que pudo escribir la gran gesta de la literatura universal. De ahí que si le apodaban con sorna el manco de Lepanto, lejos de ofenderse, le llenaba de orgullo el haber participado en aquella gloriosa contienda. Cervantes prosiguió en Italia 4 años más, adquiriendo importantes conocimientos sobre el país y sus gentes, que luego plasmaría en muchas novelas que tienen lugar en varios lugares de Italia. Es el caso de La señora Cornelia o del licenciado Vidriera, que muestra su buen conocimiento de la ciudad de Génova, donde probablemente estuvo a las órdenes de Lope de Figueroa. Pues en comparación con esto, la vida de Shakespeare es mucho más aburrida, porque transcurrió solo entre Stratford y Londres, mucho menos ajetreada, desde luego. Shakespeare viajó con los libros y vivió su aventura en el teatro. Conocía Italia, la antigua Roma y Grecia, Francia y también algo de España por su literatura, que leía, o se supone que la leía, en traducciones inglesas, que había traducciones muy buenas de las grandes obras. Y de estas obras que leía sacaba las ideas para sus escenarios, sus personajes, sus tramas, convirtiendo lo que encontraba en un espejo para la humanidad. Philip Edwards, un experto en Shakespeare, dice de él que tenía las habilidades de un cleptómano de toda la vida, porque cogía fragmentos de las fuentes más diversas, empezando con Plauto, pasando por Boccaccio y llegando a la comedia inglesa anterior a él, y creaba un drama nuevo. Y la obra completa tenía como única inspiración la imaginación creativa suya. O, en palabras de otro director de la Royal Shakespeare Company, Adrian Noble, en el teatro creó un universo y vivió en él con su imaginación. Y a falta de combatir como soldado, como Cervantes, unió la pluma con las armas que blandían sus personajes en el escenario, al mejor estilo renacentista. La unión de las armas y las letras no era nada extraño en aquel tiempo, y Cervantes, por boca de Don Quijote, hace una encendida defensa de la simbiosis entre ambas. Garcilaso de la Vega era en este sentido su mejor ejemplo. Así que, decidido a proseguir en la carrera de las armas y con la vista puesta en su ascenso a capitán, obtuvo 2 cartas de recomendación para Felipe II, firmadas por don Juan de Austria y por el virrey de Nápoles. En ellas se certificaba su heroísmo y su valiente actuación en la batalla de Lepanto. Con esta intención embarcaron él y su hermano Rodrigo, que entre tanto había ido también a Italia, y se encaminaron a España partiendo de Nápoles en la goleta Sol el 20 de septiembre de 1575. Lo que debía de ser una puerta abierta al éxito se convirtió una vez más en el comienzo de inesperados y graves infortunios. El destino no quiso llevarlo a España como él deseaba, sino a Argel, y en condición de prisionero, pues durante la travesía su barco fue capturado por piratas berberiscos. Allí, en sus infectas mazmorras, pasó 5 terribles años, con 4 intentos de fuga, por los que cada vez fue duramente castigado. También fueron años duros para su familia, que continuamente se afanaba por acumular las fuertes sumas de dinero que pedían por el rescate de sus hijos. En el caso de Miguel, aún eran mayores, precisamente por las cartas de recomendación que llevaba consigo, que lo acreditaban como personaje de mucho peso y exigían por él el doble. Su hermano menor pudo ser rescatado en 1577, 3 años antes. Se dice que sus hermanas actuaron incluso de barraganas, hoy día diríamos
prostitutas, para lograr rescatarle. La libertad se convirtió desde entonces en su bien más preciado, como lo muestran las muchas obras de cautivos en las que plasmó las tristes experiencias de esos años. Pues algo sabemos de la vida de Shakespeare. Sabemos con certeza que se casó muy joven, a los 18 años, con una mujer mayor. Todo eso antes de convertirse en el gran dramaturgo de los teatros de Londres. Y este hecho realmente carecería de interés y no lo mencionaría si no fuera porque también la vida matrimonial de William Shakespeare ha dado pie a mucha especulación. La marcha de William a Londres significa que estaba harto de su mujer, pero él seguía estrechamente relacionado con Stratford. Cuando compraba propiedades, lo hacía en Stratford, luego también en Londres, pero sobre todo en Stratford. ¿Y qué quiere decir? Que en su testamento dejara a su mujer su segunda mejor cama. Quería vengarse de ella, o a lo mejor provocarla. Probablemente no fuera nada de eso, porque la mejor cama se consideraba parte de la dote del heredero. Y además la mejor cama era la que se dejaba a los huéspedes, con lo cual la segunda mejor sería la que compartía el matrimonio. Así que le habría dejado la cama que usaban ellos. Y es realmente una verdadera lástima que no podemos preguntar a Shakespeare, porque se hubieran podido ahorrar ríos de tinta y bosques de papel que se han escrito sobre este asunto. A Cervantes le pasó todo lo contrario. Casó muy tarde con una mujer mucho más joven que él, Catalina Salazar Palacios. Cuando los padres trinitarios consiguen por fin rescatarlo de Argel, en octubre de 1580, él ya tenía 33 años. Pensaba que al llegar a España se le abrirían las puertas de la milicia, pero no fue así. Tuvo que trasladarse a Portugal, donde se encontraba Felipe II con su corte por la reciente incorporación de este país a la corona, y solo le encomendaron una pequeña misión en la plaza africana de Oran. Al concluirla, regresó a Madrid y probó suerte con la literatura como medio de subsistencia. En 1582 publicó El trato de Argel y poco después La Numancia, una obra de teatro que se está representando ahora en Madrid con mucho éxito. Tampoco le era fácil abrirse paso en este campo, pues el gran Lope de Vega, apodado, como todos sabemos, el monstruo de la naturaleza, se había hecho dueño de la escena y no estaba dispuesto a que nadie le hiciera sombra. Tenían grandes altercados en los corrillos literarios que solían tener lugar en la taberna de la calle Tudescos. Allí tuvo amores Cervantes con la joven esposa del tabernero, Ana de Rojas, o Ana Franca o Villafranca, de la que en 1584 le nació su única hija, Isabel. Su madre la crió en vida, pero con 15 años, cuando murió, fue Cervantes quien se encargó de ella. Su situación en general no era cómoda y, viéndose desprovisto de recursos, optó por casarse en 1585 con la joven huérfana de 18 años, Catalina Salazar Palacios, de cuya hacienda en el pueblo de Esquivias debía ser él su administrador. Se instaló entonces en ese tranquilo pueblo toledano, donde podía seguir escribiendo y viajar a Madrid de vez en cuando. En ese año publica su primera obra importante, La Galatea, una novela pastoril en la que plasma todo su saber renacentista. Se la pagaron muy bien y esto le animó a publicar 20 o 30 comedias, según cuenta, que al parecer no desagradaron al público. Lamentablemente no han llegado hasta nosotros. Surgieron entonces las envidias, tanto en la escena literaria como en la familiar, por problemas con un tío de su mujer, lo que le determinó a buscarse la vida fuera del pueblo de Esquivias. No encontrando nada mejor,
Aceptó el cargo de comisario real de abastos y recaudador de impuestos para la Armada Invencible. Una tarea, como os podéis imaginar, nada grata, que le haría viajar de un lado a otro y entrar en continuos litigios con los que no querían pagar o simplemente no podían. Acuérdense de ese famoso "con la Iglesia hemos topado". La Iglesia también tenía que pagar y como no pagó, y como Cervantes le exigió que pagara, resulta que lo excomulgaron. Y por eso el famoso "con la Iglesia hemos topado". Salió muchas veces mal parado de todos estos litigios y en más de una ocasión dio incluso con sus huesos en la cárcel. Haciendo como siempre de desgracia virtud, estas experiencias las plasmaría luego en sus obras, que adquieren de este modo un carácter realista y picaresco. Pues lo que Lope era en España, lo era Shakespeare en Inglaterra. En realidad no era el único dramaturgo con éxito en sus tiempos, pero sí era un gigante al que los demás no podían alcanzar. Como decía mi jefe en la Universidad de Münster, en cuya cátedra editábamos obras de Shakespeare, hay que leer a los demás dramaturgos para saber apreciar la grandeza de Shakespeare. Pero como le pasó a Cervantes, el que tiene tanto éxito despierta también muchas envidias. Y hay un famoso comentario que algunos conocerán seguro, de un contemporáneo suyo, Robert Greene, que era dramaturgo, poeta y ensayista, y que ya en 1592, es decir, cuando Shakespeare empezaba todavía, no tenía reparos en llamarlo de todo. Y cito: "Es un cuervo arribista, embellecido con nuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en piel de comediante, se cree capaz de una gran elocuencia en verso blanco como el mejor de vosotros". Se puede palpar la envidia que le comía por dentro, ¿verdad? Pues acusa a Shakespeare de ser un comediante, un simple actor, que al fin y al cabo era una profesión mal vista, vamos, eran vagabundos prácticamente. No era un hombre de letras como Greene, que tenía una formación académica, y le acusa de usurpar el verso blanco, es decir, el verso sin rima de los autores eruditos. Y efectivamente, esa es la métrica preferida de Shakespeare, el iámbico de 5 pies sin rima. Y eso no es de extrañar, porque es un verso muy versátil que se adapta muy bien al idioma inglés. Voy a citar los 4 versos primeros del famoso soliloquio de Hamlet, Ser o no ser, para que se hagan una idea. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. Es que suena muy natural el verso este. Pues en este contexto es preciso destacar que aunque nosotros veamos a Shakespeare como un dramaturgo por excelencia, en su vida era en primer lugar actor y empresario. Y es que un actor y empresario que escribía obras para su compañía de actores, y estas obras pasaban a ser propiedad de la compañía de actores. Hay una escena en la película Shakespeare in Love en la que el empresario del teatro califica, le pregunta ¿quién es ese? Y lo califica, dice, es el autor, no es importante. William Shakespeare llegó a ser copropietario del famoso Globe Theatre, que vemos en esta imagen en una estampa de la época, que lo llamaba su wooden O, su O de madera, por la forma que tenía y por el material del que estaba construido. Se encontraba como los demás teatros, the Theatre, the Court and the Swan,
The Rose fuera de la ciudad, lo que entonces era fuera de la ciudad, a la otra orilla del Támesis. ¿Por qué? Los teatros, muchos de los teatros también se usaban para peleas de osos. Y las relaciones con el Ayuntamiento de Londres eran, para decirlo de forma suave, ambivalentes. Los teatros también se cerraron una y otra vez, muchas veces por la peste que se contagiaba en estas aglomeraciones de personas. Una vez permanecieron cerrados durante casi 2 años. Y en este tiempo, Shakespeare escribió sus 2 poemas largos, Venus y Adonis y El rapto de Lucrecia. De la existencia de estos poemas, el público de hoy en día tiene apenas constancia, pero tuvieron mucho éxito en su época y se reeditaron varias veces. A cambio, los sonetos, que se publicaron más tarde, en 1609, no suscitaron gran interés en la vida de Shakespeare. Pero después se han convertido en la obra más discutida de Shakespeare, más que Hamlet ahora. Pues, así que Shakespeare se abre el camino hacia la fama como actor y autor. Y su fortuna la hace como accionista de la compañía de actores y del Globe Theatre. Eso era todo un éxito en el mundo teatral, en el que, como ha dicho Charo, Cervantes lo intentó sin éxito. Lo que vemos aquí es el nuevo Globe, es una reconstrucción del teatro de Shakespeare que abrió sus puertas en 1997 y está en la otra orilla del Támesis, en Londres. Fíjense un momento en el escenario, en los palcos, en la gente delante del escenario. Parece un corral de comedias, ¿no? Pues los teatros en Inglaterra y España de esa época tenían un parecido muy grande. Y se supone que eso les venía de que había una influencia grande de los comediantes italianos en ambos países. En aquellos tiempos, el teatro retrataba a todos, desde el más pobre hasta el más rico. Ya no se limitaba a la clase alta, noble, sino en clave humanística abarcaba a toda la sociedad. Y Shakespeare mezcla como ninguno lo elevado y trágico con lo bajo y cómico. No hay tragedia sin elementos cómicos. No hay comedia sin un toque de tragedia. Igual que retrataba a todos, el teatro también ofrecía entretenimiento para todos. Incluso los menos favorecidos, los aprendices, se podían permitir una entrada para el pit, que es esa zona delante del escenario, donde había que quedarse de pie. Mientras que los que tenían más dinero, pues se iban a los palcos, e incluso podían alquilar un cojín para estar más cómodos. Y aún más que esto, se veía el mundo como un gran teatro. All the world's a stage. Todo el mundo es teatro, como dice Jay Creason, como gustéis. Y en este mundo cada persona juega el papel que el destino le haya adjudicado. Si se quieren formar una idea de cómo era un espectáculo en tiempos de Shakespeare, les recomiendo la película Shakespeare in Love. Bueno, de la vida no, eso es todo ficción. Pero el ajetreo en el teatro, cómo ensayaban, cómo se escribía mientras se ensayaba, eso refleja bastante fiel la realidad en aquellos tiempos. O, claro, mejor aún, asistir a una función en el nuevo Globe en Londres. Mientras Shakespeare cosechaba un éxito tras otro en la escena londinense, Cervantes apenas había logrado poner en escena unas cuantas comedias que se han perdido, como hemos dicho, y los 2 dramas mencionados, El trato de Argel, reflejo de sus años de cautiverio,
y El cerco de Numancia, una epopeya de carácter patriótico en la que narra la gran resistencia de los españoles frente a la conquista romana. Aparte de esto, alguna que otra poesía suelta y los 6 libros de la Galatea. Parece que uno y otro autor eran el reflejo de lo que estaba ocurriendo en sus respectivos países. España se había erigido en la dueña del mundo en tiempos de Carlos V, mientras Inglaterra apenas rebasaba entonces los límites de su propio archipiélago. Pero con Felipe II, en cuyos territorios nunca se ponía el sol de los extensos que eran, su hacienda pública sufre 3 bancarrotas, pues todo el oro y la plata de América no bastaban para hacer frente a las múltiples necesidades de su gran imperio. Era el rey más poderoso del orbe, pero sus súbditos pasaban penalidades. Su corte era sobria y sin ningún tipo de boato, como refleja su propia imagen. Su vida era puro trabajo y esfuerzo para sacar adelante la inmensa administración de sus reinos. Pese a todo, casi siempre salía mal parado. Incluso en su vida privada, que queda 3 veces viudo, sin heredero, y hasta la 4ª mujer no consigue el ansiado sucesor. Como en el caso de Cervantes, solo el espíritu, el sentido del deber, le mantenía firme frente a cualquier adversidad. Inglaterra, por el contrario, entra más tarde en escena, pero viene pisando fuerte. Su reina, Isabel I, una vez superadas las innumerables dificultades por subir al trono, no se amilana ante nada ni ante nadie. Le conviene romper definitivamente con Roma, como ahora, por cierto, les interesa a los ingleses romper con la Unión Europea, y se erige en la máxima autoridad de su propia iglesia, la anglicana, lo que le permite hacer y deshacer a voluntad sin demasiados escrúpulos de conciencia. Para abastecerse de oro y plata, le basta con otorgar a sus piratas una patente de corso, que era el modo de legalizar los asaltos a los barcos españoles y lucrarse con su botín y sus inconmensurables tesoros cartográficos. La reina, lejos de castigar semejante oprobio, les acoge en su corte con el distintivo de Sir, caso del famoso pirata Francis Drake, y naturalmente no es de extrañar que Felipe II se sintiera agravado y se lanzara a la calle de Inglaterra con su famosa armada invencible. Pero al salir derrotado, Isabel se ve triunfante y como la nueva dueña del mundo, tal como se refleja en este cuadro, con su pomposa indumentaria, la batalla naval al fondo y bajo su mano derecha el globo terráqueo. Se ve muy poco, pero se lo pueden observar. Realmente ella no era tan poderosa como su rival, pero tenía que parecerlo. De ahí la teatralidad de su reinado y el que se ocupara de fomentar las artes y las letras para mayor orgullo patrio. Pero el arte en aquellos tiempos no florece sin protección. Hace falta una persona poderosa para respaldar a los actores, en este caso, darles prestigio y ayudarles en caso de conflictos. Y encuentran a esta persona entre los nobles. The Bard, como dicen los ingleses, letras mayúsculas, el bardo, formaba parte de la compañía The Lord Chamberlain's Men, o sea, los hombres del Lord Chamberlain, que era una de las principales compañías de sus tiempos. Y el Lord Chamberlain era uno de los 6 oficiales más importantes de la Casa Real. Se ocupaba también de los espectáculos, por eso les venía bien. Y en él los actores tenían el respaldo que necesitaban. Y aquí aparece Kingsman, porque en 1603 The Lord Chamberlain's Men mejoran su standing de una forma increíble, porque consiguen el patrocinio, nada más ni nada menos, del monarca, que era entonces James I. Isabel I ya había muerto.
Y en vista de que existía censura, obviamente, y cada obra que se escribía, que se quería representar, tenía que conseguir el visto bueno del Rebels Office, la oficina de espectáculos. En vista de esto, es sorprendente la patente real que consiguen The King's Men ese año. Voy a citar. Pueden usar su arte libremente y poner en escena tragedias, comedias, obras históricas, entremeses, dramas morales y pastorales y cualquier otra obra que hayan representado ya o quieran representar en el futuro, tanto para el deleite de nuestros cariñosos súbditos como para el consuelo y placer nuestro cuando nosotros lo consideremos oportuno. Es decir, parece que los actores tuvieron casi carta blanca para poner en escena lo que les diera la gana. Casi nada, podríamos decir. Ya hubiera querido el pobre Cervantes que le cupiera tal suerte. No fue así como hemos visto, y por eso el grueso de su obra lo escribe en la última década de su vida, en la que, ya bajo el reinado de Felipe III, que prefiere perder territorios a arruinarse más manteniéndolos, pudo finalmente gozar del favor de un noble, el duque de Lemos. Este le aseguró unos ingresos para poderse dedicar de lleno a la escritura y avaló sus libros frente a la censura de la Santa Inquisición. En agradecimiento, Cervantes le dedicaría sus posteriores obras, empezando por la primera parte del Quijote, que fue todo un éxito y lo catapultó a la fama. No obstante, los efectos económicos no se hicieron apenas notar y se puede decir que pasó estrecheces hasta el final de sus días. La suya se puede considerar, por tanto, una obra tardía, como vemos en este cuadro. En él aparecen la primera y segunda parte del Quijote, las novelas ejemplares y el viaje al Parnaso. Las 8 comedias y los 8 entremeses nunca se representaron en vida de Cervantes y los trabajos de Persiles y Sigismunda se publicó después de su muerte. En definitiva, es la obra de un hombre maduro, muy profunda y reflexiva, como corresponde a alguien que ha vivido mucho y ha pasado por muy duras experiencias. Pero es una obra carente de odio y de rencor, y por el contrario está llena de amor, de belleza, de comprensión, de idealismo y de esperanza. Del mismo modo que la llamada Armada Invencible terminó vencida, no por falta de poderío, sino porque los elementos le fueron adversos, así también Cervantes y su trasunto Don Quijote fueron abatidos porque las circunstancias iban en su contra. Sus armas de combate, por así decirlo, se habían quedado obsoletas, anticuadas. Ya no se estilaba el luchar para ganar honor y honra, el batirse cuerpo a cuerpo por un ideal sagrado. Ahora salía vencedor el más astuto, el que se llevaba el botín sin importarle en absoluto la honra. El pirata berberisco, por una parte, vivía a su placer gracias al dinero de los rescates de sus prisioneros, del mismo modo que el pirata inglés se apoderaba de un cargamento ajeno sin que afectara para nada a su conciencia. Estos últimos incluso se permitían el lujo de fomentar la leyenda negra contra España, pues ya se sabe que no hay mayor defensa que un buen ataque. Pues en este ambiente de finales del siglo XVI, principios del XVII, nuestros dos grandes desarrollan su talento. Uno, Shakespeare, empezando a una relativamente temprana edad y retirándose del teatro y de la escritura en general alrededor de 1611, algunos años antes de su muerte, y el otro, Cervantes, empezando tarde y escribiendo hasta el día de su muerte.
El uno recordado más por su teatro que por su poesía, Shakespeare se veía más como poeta, el otro más por sus obras narrativas que por su teatro. Ninguno de los dos obviamente pudo prever su fama póstuma. El uno estaba preocupado por su subsistencia y por poder publicar alguna obra, el otro por cosechar éxitos en el teatro y sin publicar prácticamente nada y sin dejar apenas manuscritos. Y es un hecho llamativo que las primeras obras de Shakespeare que aparecieron impresas no llevaban su nombre, llevaban el nombre de la compañía que había realizado la obra. A cambio, más tarde, cuando ya era famoso, se imprimieron obras de otros autores bajo su nombre, así que señal de que vendía. Cuando Cervantes escribía sus obras más importantes, Shakespeare ya era un actor consagrado, famoso, acomodado y tenía casi toda su obra terminada. Pero no todas sus obras son íntegramente suyas. Sabíamos siempre que una de las últimas, Los dos nobles caballeros, que en esta obra colaboró con John Fletcher. John Fletcher le sucedió como dramaturgo de The Lord Chamberlain's Men o The King's Men. Pero mientras tanto se han hecho análisis meticulosos del lenguaje de las obras y se ha podido detectar colaboración de varios autores en obras de Shakespeare. Ahora, son todas obras muy tempranas o muy tardías. Así que todas las obras grandes, las que conocemos sobre todo, son piezas exclusivas de su pluma. Y hay que tener presente que esas colaboraciones no eran nada extraño en aquellos tiempos. El teatro necesitaba obras, entonces igual el dramaturgo de una compañía cogía una obra antigua y la adaptaba a sus necesidades, que se encargaba una obra a varios autores para acelerar el proceso de escritura, porque había que tener nuevas obras continuamente. Y además, como ya he dicho antes, la idea de que quién había escrito, quién era el autor de una obra dramática, solo empezaba a encontrar arraigo en estos tiempos. Dicho esto, se pueden imaginar que no es fácil editar una obra de Shakespeare. Al contrario, como pocas obras se editaron en su vida, y él supervisó solo la edición de sus dos poemas largos, de Venus y Adonis y El rapto de Lucrecia. Por los dramas no se preocupó, porque el drama estaba destinado a ser visto, no a ser leído. Y el público no tenía interés en leer una obra dramática, querían verla en el escenario. De sus obras dramáticas tenemos Bad Quartos, Good Quartos y la edición en folio que hicieron sus coactores Hemming y Condell varios años después de su muerte. Quartos es que se refiere al tamaño. Quartos son hojas dobladas 2 veces para dar 8 caras, así que un tamaño mucho más pequeño. Se editaban obras sueltas en quarto, mientras que la edición en folio tiene el tamaño folio y aparenta mucho más. En Shakespeare hay un sinfín de pasajes corruptos, se le llaman así. Se supone que el que redactó la obra después de verla en el teatro se confundiera o la imprenta se equivocara. Pero vamos, este hecho ha dado trabajo a montones de estudiosos de Shakespeare. Solo hay que mirar la cantidad de anotaciones en ediciones académicas de sus obras. Y si se fijan en la imagen, esa es una página cualquiera de la edición Variorum de Antonio y Cleopatra,
en la que tuve la suerte de poder colaborar. Y la Variorum recopila todas las ediciones anteriores de la misma obra. Y aunque incluye solo la primera vez que se da una lectura o una interpretación, pueden ver que hay pocos versos. Luego un aparato muy grande, que son distintas lecturas de los versos, y luego explicaciones e interpretaciones que se han dado a lo largo de los siglos. Y este aparato de lecturas y explicaciones siempre ocupa muchísimo más espacio que el texto mismo. Eso es Shakespeare. Por eso hay ediciones muy distintas, sobre todo de Hamlet, que tiene una historia de ediciones más difícil, porque ahí tenemos versiones muy, muy diferentes. Y Cervantes, a cambio, dejó ediciones completas, que se pueden reeditar hoy en día, se puede modernizar la ortografía, pero no hay ninguna discusión de si una versión o la otra es la correcta. Vamos llegando al final. Cervantes muere en su casa de Madrid, asistido por su esposa y por una sobrina, el 22 de abril de 1616, siendo enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, donde hace poco encontraron su tumba. Recomiendo mirar en la web cervanteslabúsqueda.com un magnífico documental sobre tan importante hallazgo que hace unas semanas hemos tenido la suerte de poderlo ver en el Trapiche de Guadalajara. 2 días antes de morir, con la extremaunción ya dada, Cervantes había dedicado los trabajos de Persiles y Sigismunda a su mecenas, el conde de Lemos. Es esa famosa dedicatoria que dice: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Genio y figura hasta la sepultura, decimos hoy, cuando alguien como Cervantes trabaja en lo suyo hasta el final. Y Cervantes lo hizo además innovando en cada una de sus obras, al tiempo que enriquecía y abría nuevas perspectivas a la narrativa. En esta obra póstuma se atrevió a ir más allá de la novela bizantina, dejándonos la gran epopeya cristiana en prosa. Es un libro magnífico, pero tan denso que aún no se ha atrevido nadie a hacerle justicia. A ver si se lo hacemos nosotras. Cervantes fue consciente de que con el Quijote había creado una forma literaria nueva, la novela moderna, y pudo ver aún cómo sus ediciones se sucedían sin parar dentro y fuera de nuestras fronteras, y cómo circulaban ya traducciones al inglés y al francés. También adivinó los ilimitados alcances que iba a tener la pareja de personajes que había creado, su Don Quijote y Sancho Panza. Y con sus novelas ejemplares había fundado también el género de la novela corta. Lo que era inconcebible es que el hombre que hacía rico al mundo perteneciera él mismo pobre. Pero no otra cosa pasaba con España, que con la riqueza llegada de América contribuía al desarrollo del capitalismo en toda Europa, mientras que ella misma se arruinaba. El dinero español, según los versos de Quevedo, nace en las Indias honrado y es en Génova enterrado. En Génova, podríamos decir, o en Amberes, en Alemania con los Fuga, o en Inglaterra con la piratería, como hemos visto. Admirado de ello, un caballero diplomático francés exclamó: pues a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado del erario público. Pues no. Este es el gran mal de nuestro país, que no sabemos valorar lo nuestro como se merece. Lo que estamos haciendo esta noche es tratar de subsanar este error. Y como dice la Biblia, al que se humilla hay que ensalzarlo. Shakespeare muere poco después. Su contemporáneo Ben Jonson, que no estaba precisamente dado a los elogios, todo lo contrario, dijo de él las famosas palabras: "He was not of an age, but for all time".
no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Liberó al teatro del corsé estrecho clásico, y es legendaria su despreocupación por las tres unidades de acción, tiempo y lugar. Y llegó incluso a descuidar el precepto de justicia poética, caso famoso Cordelia, que muere en el Rey Lear. Según la Enciclopedia Británica, Shakespeare eclipsa a Cervantes. Los nombran juntos como grandes, juntos con Homero, Dante, Tolstoy y Dickens. Y dice que Shakespeare lo eclipsa por no solo trascender las barreras nacionales, sino por alcanzar una reputación sin igual. Pero no creo que podamos decir eso. Y además no es cuestión de hacer comparaciones, porque ambos, Shakespeare y Cervantes, eran innovadores de su género, y eran géneros distintos, como vamos a comparar la narrativa con el teatro. Y la literatura, después de que ellos escribieran, no ha podido volver atrás. Es imposible hablar de la novela y no nombrar a Cervantes. Y tampoco se puede mirar el teatro y dejar de lado a Shakespeare. Yo destacaría sobre todo la importancia de su mensaje. Si tuviéramos que resumir la vida de Cervantes, reflejada de uno u otro modo en su literatura, podríamos decir que Cervantes es un Quijote, enfrentado como su personaje a la adversidad. Una y otra vez sale apaleado, pero nunca pierde el ánimo y está siempre dispuesto a seguir adelante sin desfallecer. Su lema en boca del Quijote es: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a amargas dificultades. Cervantes era el prototipo de hombre quijotesco, tal como hoy lo entendemos, dispuesto a perder la vida por unos ideales, Dios, patria y rey, que en su tiempo se fueron perdiendo. Luchó como soldado a la antigua usanza por defender su patria y su religión frente a la gran amenaza turca, mientras que los países europeos iban por otros derroteros completamente diferentes. El idealismo había sido desterrado por el materialismo y el interés general por el interés particular. A Francia, por ejemplo, no le importaba lo más mínimo aliarse con el turco con tal de no ver crecer el poderío español. E Inglaterra se apartaba de Roma por pura conveniencia, sin importarle los peligros que pudieran sufrir los estados pontificios. Pero, lo queramos o no, esa nueva usanza era la que triunfaba en Europa, como hemos visto simbolizado en el caso de Shakespeare, a detrimento de la antigua que se refleja en Cervantes. No obstante, y ahí radica la inmortalidad de su obra, su mensaje siempre tiene actualidad y es muy claro. Hay que cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. ¿Os dais cuenta que es el mismo mensaje que está transmitiendo el Papa Francisco en estos momentos? Él es la figura quijotesca de nuestros días. Él es el que trata que retomemos la verdadera senda, pues nos hemos ido de nuevo por el camino equivocado. De Shakespeare destacaría su enorme vitalidad y fuerza y su versatilidad. Solo hay que tener presente que alternaba continuamente comedias con tragedias, tragicomedias novelescas y dramas históricos, desde una comedia Las equivocaciones hasta un Hamlet y un Julio César. Pero lo que tienen en común es que ambos autores presentan la condición humana con todas sus luces y sus sombras. Se diferencian en que Shakespeare hace solo esto. Presenta, explora, plantea las angustias del hombre, pero no enjuicia, no valora, no predica y no resuelve a la manera cervantina, aunque sí cuida de la restauración del orden y de la jerarquía divina. Cervantes
es profundamente comprensivo con los errores de los demás, sufre con ellos, perdona. Y eso tiene su razón de ser en que Cervantes tiene una visión religiosa fundada en la fe católica, mientras que Shakespeare se limita a una visión cristiana del mundo, sin predicar ninguna doctrina. En su obra Bien está lo que bien acaba, muchas veces considerada una obra problemática, Shakespeare resume el conflicto del hombre, que es lo que le preocupa, de la siguiente manera. La trama de nuestra vida se compone de bien y de mal. Nuestras virtudes se mostrarían orgullosas si no viniesen nuestros defectos a fustigarlas. Y nuestros crímenes nos llevarían a la exasperación si no fueran compensados por nuestras virtudes. Y en esto reside su grandeza. Nos muestra personajes como nosotros, con una visión limitada, pero que siempre tienen que tomar decisiones, elegir, y sus elecciones pueden acarrear graves consecuencias para ellos mismos y para todo su entorno. Y con esto volvemos al principio. Lo que une realmente a Cervantes y a Shakespeare no es compartir la fecha de su muerte, y además sabemos que no es verdad, sino su universalidad. Además, ambos hacen una aportación al lenguaje que no tiene igual. Mientras que Cervantes conserva toda su sabiduría del pueblo español, refranero incluido, Shakespeare marca el idioma inglés para siempre. Hay un sinfín de expresiones y metáforas de Shakespeare que se han incorporado al lenguaje normal, y casi nadie sabía que cita a Shakespeare cuando dice "That's Greek to me". Eso me suena a griego, lo que sería me suena a chino en español. Y ahora solo nos queda esperar que nuestra conferencia no les haya sonado a griego o chino. Y como Próspero, el mago de la tempestad, pedir clemencia e indulgencia. And release me from my bands with the help of your good hands. Gentle breath of yours my sails must fill, or else my project fails, which was to please. Now I want spirits to enforce, art to enchant, and my ending is despair, unless I be relieved by prayer, which pierces so that it assaults mercy itself and frees all faults. As you from crimes would pardon be, let your indulgence set me free. Muchas gracias. Nos habéis dejado sin palabras. Si a alguno todavía le queda alguna, que por favor haga uso de ella, porque tenéis una ocasión increíble de preguntar a estas personas que saben tanto del tema, y por eso nos lo han expuesto de una manera tan ágil, tan agradable y tan atractiva. Carla. Felicito, agradezco enormemente una muy valioso empleo de vuestro tiempo para tratar de nosotros. Sabine, por favor, ¿cuándo empezó el teatro en Inglaterra? Eso no se puede dar una fecha exacta, como igual que en España empezó con obras religiosas,
bueno, con las representaciones en los festivos, y así evolucionó. Luego había, igual que en España, carros que viajaban por el país y representaban obras, the mystery plays, y poquito a poco empezaron a introducir elementos más terrenales en el teatro. Y los teatros como el Globe se construyeron, el primero se construyó en los años 80 del siglo XVI. Entonces ya teníamos un teatro como el de Shakespeare, aunque con forma más clásica. Sus antecesores se ceñían más a los cánones clásicos. Sí, gracias, Sabine. Ahí al fondo tenemos una persona. Bueno, yo no hablo español muy bien, pero como nosotros todos españoles lo puedo decir, pasamos en Inglaterra. Parece que Shakespeare era italiano y nació en Sicilia. Y su apellido es Shakespeare, que en italiano quiere decir Scuoti Lancia. Y la razón, hay documentos en la Universidad La Sapienza en Roma. Y una razón es que él era católico y no protestante. Y otra razón es que muchas de sus obras están hechas en Italia, como Othello, como Romeo y Juliet, como Much Ado About Nothing, como The Tempest of Shrew. Que no sé cómo se dice en español, pero esto quiere decir. Bueno, como he dicho, hay muchas teorías y se han buscado evidencias en sus obras. Los defensores de que sus obras realmente fueron escritas por Francis Bacon encuentran un acrónimo del nombre de Francis Bacon en sus obras, pero todas esas son especulaciones basadas en evidencias circunstanciales. Y la investigación moderna ha ido descartando una tras otra realmente. Que usara fuentes italianas para sus obras, sí, pero todo el mundo leía a Boccaccio y todo el mundo sacaba adelante. Eso no era nada extraño porque además estas obras existían en traducciones. Ana, Sí. perdón. A ver, no queremos hacer una comparativa, pero hay cosas que son inevitables. Yo veo en la obra y en la figura de Miguel de Cervantes una claridad que no veo en Shakespeare. Probablemente todas esas teorías y todas estas investigaciones sucedan porque hay algo que no se comprende en Shakespeare. Yo que lo he estudiado, no comprendo cómo un señor un día empieza a escribir con una furia y una producción increíble, se pasa unos años escribiendo una obra que parece increíble, de calidad y de complicación en parámetros iámbicos, y luego un día decide que ya no escribe ni una palabra más. Y yo eso no lo entiendo porque, a ver, que yo no soy Shakespeare, tampoco soy Cervantes, pero que una tiene el gusanillo de escribir y que cuando una no escribe un día te sientes culpable. Eso no lo entiendo. Pues esa es una de las incógnitas. No sabemos por qué Shakespeare se retiró a Stratford de repente. No lo sabemos. Así que solo podemos especular. Que complementa muy bien con lo que está diciendo mi pregunta. Esa falta de datos tan absoluta, ese misterio, ¿es común a otros personajes de la época o solamente recae en Shakespeare? No, también hay otros dramaturgos de la época sobre cuya vida no sabemos nada. Son muy pocos datos. Así que los datos, sí sabemos que existió una persona, William Shakespeare, que nació en Stratford,
que se casó, que se fue a Londres, que apareció allí en los teatros, que se erigió en el dramaturgo más importante de su época, que se retiró. Sabemos de las propiedades que compró en Stratford y luego también en Londres. De esto sí existen documentos, pero no sabemos si en sus tiempos de Londres viajaba frecuentemente a Stratford para mantener los lazos familiares. No lo sabemos, solo sabemos que compraba propiedades. Cuando ganaba dinero lo invertía y al final de su vida poseía una de las casas más grandes en Stratford y muchísimo terreno. Y cuidó de sus hijos. Les dejó en herencia, una hija que se casó, salió un caso un poquito dudoso de su marido, entonces cambió su testamento para asegurar que su hija tuviera dinero, aunque el matrimonio fracasara. Pero más no sabemos, pero esto no es raro. Bueno, creo que por aquí por el fondo hay alguna pregunta, ¿verdad? Sol. Sí, bueno, quería realmente que me confirmaran lo que me dijeran ellas, de alguna manera me vinieron diciendo con pocas palabras, y me interesa saber la universalidad y la trascendencia que adquirieron. Sabemos que hubo dramaturgos de mucha fuerza y también muy revolucionarios, tanto en España como en Gran Bretaña. Por ejemplo, hablábamos de Lope de Vega, que también rompieron con muchas reglas. Podemos hablar filosóficamente de un hombre como Calderón de la Barca, que realmente, como en cuanto a la revolución humana, nada más que el gran teatro mismo muestra como calado. Y evidentemente ambos, en el caso de Shakespeare, digamos, la popularidad se da muchísimo también porque es un comediante, o sea, el teatro llegaba. En el caso de Cervantes es más difícil entenderlo cuando sabemos que ese Quijote revolucionó y hasta se llevaba escondido en los barcos a América, cuando estaba prohibido llevarlo, pero bueno, lo llevaban los conquistadores y la gente escondido en los barcos y llegó hasta México y otras tierras españolas. Entonces, evidentemente revolucionaron y fueron unos innovadores tanto en la novela como en el teatro, calaron muy hondo, además calaron tanto en las clases altas como en las clases bajas, supieron interpretarlos y supieron agradar a un público muy dispar, que eso fue lo magnífico. Me gustaría igual que me definieran lo que habían dicho, pero en pocas palabras, cualquiera de las dos que lo han hecho completamente, cómo igual logran esa universalidad y esa gran trascendencia que tienen hasta el día de hoy y esa vigencia que no han perdido los mundo. Bueno, en el caso de Shakespeare, es que porque lo que él plantea en sus obras es fácilmente transferible a otros tiempos. Cuando se mira la historia de las obras de Shakespeare en el teatro, entonces una obra como Julio César, por ejemplo, ha sido interpretada según el siglo en que se representaba. Y cada siglo encontraba algo que expresaba la situación en la que se encontraba. Y esto se puede decir de la mayoría de las obras de Shakespeare, no todas, pero la gran mayoría. En el caso de Calderón es más difícil. Hay muchas obras de Calderón que son estupendas, pero no se dejan transferir tan fácilmente a otros tiempos. Y realmente lo que Shakespeare retrata siempre son conflictos universalmente humanos. Estos se dejan interpretar de distintas formas y por eso seguimos leyéndolo. Tiene una vitalidad que es increíble, que sobrepasa la de otros autores. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Que Blanca. por favor, de Blanca. Charo, que nos Sí. hablen de la universalidad de Cervantes. ¿Puede ser? Bueno, si queréis os hago otra conferencia. No, pero es que no podemos dejar. Es que... Bueno, ¿os queréis esa pregunta o queréis No, otra? es que a ver, Bueno, no nos vamos a poner aquí a pelear. Antes ha dicho Sabine que la enciclopedia británica dice clarísimamente que Shakespeare es mejor que Cervantes, lógicamente. Eclipsa es mejor. Bueno, eclipsa a Cervantes. Bueno, pues entonces
la Enciclopedia Española podría decir exactamente lo mismo, pero nosotros no nos da por eso, no nos da por elogiar y por tanto somos más humildes en ese sentido. Pero lo que sí que es cierto, cuando hemos estado preparando esta conferencia, que nos hemos pasado por cierto muy bien y hemos tenido unas conversaciones muy interesantes, pues resulta que dentro de que no se sabe todo de Cervantes, pero se sabe muchísimo. Y sobre todo se sabe que todo eso lo escribió él, y todo eso lo publicó él, y lo corrigió él, y tiene miles y miles y miles de páginas escritas maravillosas, y que con esa pobreza que tenía, pero él era él era es. Mientras que Shakespeare es un parecer, es el ser y el parecer propio del barroco de aquel tiempo. Entonces, a veces es una figura cartón-piedra, es que es cartón-piedra, porque es que se derrota. Es una figura que hace huecos por todas partes. O sea, es la típica figura que hace huecos por todas partes porque es como un barco que está ahí, pero que te empiezas... Y es que realmente, porque todo son especulaciones, realmente, por eso tú cuando hablas de Shakespeare tienes que citar a 25.000 autores diferentes que dicen algo de él y que no se ponen de acuerdo tampoco. Entonces están continuamente, y por eso Sabine lo ha mostrado ahí en esas notas a pie de página, es que para leer una línea hay que tener no sé cuantísimas notas a pie de página, porque hay uno que dice esto, otro que lo rebate, otro que no sé qué. Hombre, con Cervantes también tenemos que tener continuamente notas a pie de página, entre otras cosas. Afortunadamente ahora tenemos versiones modernizadas que nos permiten leerlo con más facilidad, pero si no, también es un castellano antiguo y hay una serie de cosas que hay que explicarlas. Pero nadie, está todo el mundo de acuerdo, o sea, nadie dice esto lo copió de Pepito, esto lo copió de Juanito. No, 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 hay todo. Lo que sí que sabemos es que hubo un señor que se llamaba Avellaneda, o por lo menos así, que escribió la segunda parte del Quijote, y eso indignó tantísimo a Miguel de Cervantes que a lo mejor no hubiera salido la segunda parte del Quijote, pero en menos de un año se puso ahí y dijo, si este estúpido de Avellaneda me quiere copiar y quiere... Sí, porque es como los libros de Harry Potter hoy día. Basta que tenga éxito para que salgan 25.000 y 25.000. Y entonces, como Cervantes no sacaba la segunda edición del Quijote, pues entonces apareció un señor que dijo, oye, esto es un filón increíble, voy a escribirlo yo, más o menos, lo había leído muchas veces, la primera parte del Quijote, y había encantado, había imitado su estilo, y se había puesto a escribir la segunda parte. Eso a Cervantes le irrita de tal manera que dice, a este me lo voy a... Vamos, no le puedo partir la cara ni lo puedo fusilar porque no puedo, pero desde luego, por ese derrotero con el que ha llevado a Don Quijote, yo lo voy a llevar por otro completamente diferente. Entonces, basta que Avellaneda dijera, Don Quijote va a ser loco hasta el final, dice, no, yo lo voy a hacer cuerdo. O sea, basta que diga y Cervantes no muere para que puedan salir más Quijotes, él dice, no, yo a Don Quijote lo voy a matar y lo voy a rematar para que no salga una tercera parte del Quijote. Quiere decir que lo que él hace es maravilloso. Y esa segunda parte del Quijote, después de esta noche, yo espero que todo el mundo la lea. Y la lea porque entonces vamos a ver a ese Don Quijote a Cervantes, porque es que el trasunto con Don Quijote es un trasunto de Cervantes. Y lo que es admirable es que este hombre es capaz, es que se muere, es que está cascadísimo, es que está el pobre que no puede. Pero vosotros sabéis lo que es la rabia esa tan grande que le puede no entrar cuando hay un impostor, cuando hay un cara dura que quiere de verdad. Bueno, pues entonces, cuando leemos a Cervantes y vemos a Cervantes, todo él es un ser que siente, que piensa, que vive, que sufre, que padece, y todo eso se refleja en su obra. Shakespeare, lo decíamos el otro día que lo estábamos comentando, sus obras no reflejan nada de él. O sea, no hay nada. Esas obras podían ser de Pepito Pérez o podían ser de cualquiera, pero no dicen nada del Shakespeare humano, del Shakespeare persona. Y eso es lo que... Los sonetos, eso es lo único. Un momento, pero estamos hablando de su obra dramática, estamos hablando de todos esos tomos. Y los sonetos tampoco necesariamente. Y los sonetos tampoco necesariamente. Por eso yo he intentado hacer esa comparación del ser y el parecer. Realmente España era, con toda su pobreza, con todas sus
aciertos y con todos sus tal, pero era realmente ella. Inglaterra era apariencia, parecía que era, pero no era. Quiere decir, no era. Hombre, el Imperio Español abarcaba todo el mundo, mientras que Inglaterra tenía ahí su archipiélago y punto. Pero sin embargo, ella ya se daba como la dominadora del mundo, ya lo ve ahí. Quiere decir, es un poco el ser y el parecer, la apariencia, y yo creo que eso es lo que distingue a los dos escritores. Pero no vamos ahora, es simplemente una apreciación un poco personal. Gracias. Perdón, Blanca, tú. No, yo en realidad, ella nombró que un autor inglés que había dicho que la vida es el gran teatro del mundo. No hay que olvidar que eso lo dijo Calderón. Yo personalmente encuentro muchísimo más parecido con Calderón que con Cervantes. Estos vivieron en la misma época, pero Calderón es Calderón, y con su espiritualidad también. Es que Shakespeare tiene más parecido con Lope. Con Lope, sí. Es que si queremos hacer comparaciones entre las obras, sería Shakespeare y Lope y un poquito de Calderón. Pero son los 400 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes y no de Shakespeare y Lope. Perdón, que sea Cervantes y Lope de Vega tan enemigo. Está enterrada la hija de Lope de Vega en el mismo sitio. Porque así es las cosas de la vida. Vamos a ver, perdón, es porque el tiempo, no queremos abusar de la paciencia. Isabel, tenías una pregunta. Sí, Sabine, tú eres experta en Shakespeare, ¿no? Según tengo entendido. Vamos a ver, un autor tiene su firma. Y entonces, cuando se estudia a un autor, se puede saber si es otro o es él. Sí. Entonces, ¿Shakespeare tiene firma de autor? Sí. Absoluta. Sí, absoluta. Por ejemplo, de la obra en la que colaboró con Fletcher, Los dos nobles caballeros, eso se puede encontrar en internet, hay una actriz que recita 2 monólogos de esta misma obra. Pones a escuchar y sabes directamente cuál es el de Shakespeare. Y en este caso lo sabemos porque sí hay un manuscrito. Sí. O sea, se escucha, hay que escucharlo. Si se escucha a Shakespeare, por eso decía, mi jefe en Münster siempre decía, hay que leer a los otros para saber lo grande que Shakespeare es. Se nota directamente. Es decir, que no nos importa de dónde sea ni tal, no, lo que nos importa es que es su obra, su obra que está ahí, y no he hablado de los sonetos, que sería otra conferencia. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias a todos por su asistencia. A mí me gustaría solamente romper una última lanza a favor de España. Porque en su momento no supimos reconocer al genio, pero hoy día el Instituto Cervantes se llama Cervantes y representa ese agradecimiento a la universalidad de nuestro autor. Nada más.